Bueno, amigos, arrancamos nuestro segmento de entrevistas aquí en A Tiempo con Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Cambiemos, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional, secretario general del Partido Cambiemos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Marisabel, tiempo sin verte. Sí, Qué me decía, ¿te orgullo. has ido del país? No, yo No, nunca me he ido del país. pero Marisabel ha sido, hoy en día le llaman influencer a los que andan en las redes, pero tú fuiste un influencer siempre en los Bueno, medios. tratando pues aquí de ejercer el periodismo. Timoteo, interesante el tema a lo interno dentro de la llamada Alianza Democrática, cómo ustedes van a decidir su candidato. ¿Ya hay algún planteamiento? Porque bueno, en la mesa, en la otra parte de la oposición, bueno, ya adoptaron una manera, ellos dicen pues que se van a primarias de cara pues a la elección presidencial, pero en el caso de ustedes, que es el otro sector de la oposición. No, nosotros efectivamente no vamos a acompañar esas primarias. Esas primarias, como está concebida, son unas primarias que solo benefician a 2 o 3 o 4 partidos. Es muy restrictiva. Entonces no creemos que sea la solución. No concita la diversidad de factores que gravitan en el sector democrático, en el sector opositor. Por eso nosotros hemos planteado que lo que conviene, lo que políticamente quizás es mucho más efectivo, es el consenso. En ese marco nos estamos moviendo todos los partidos de la Alianza Democrática, que además somos la única alianza que tiene también representación parlamentaria. Desde esa perspectiva, bueno, se abrirá una gran consulta a distintos sectores para ver si arribamos a una candidatura que represente a todo este sector y la mayor cantidad de voluntades posible, ¿no? En ese marco yo también he expresado, porque hay compañeros de la alianza que son precandidatos hoy en día, ¿no? El caso, por ejemplo, de Bernabé Gutiérrez, que ha expresado públicamente su deseo de ser candidato presidencial. Bueno, pero eso también ¿Usted nos no permite... aspira? No, yo lo he dicho, yo más bien ando planteando que lo más seguro es que Venezuela se acerque y pueda decantarse por un outsider, ¿no? Alguien quizás hasta desconocido. Porque un poco los países que tenemos este tipo de situación política, que vamos saliendo de un conflicto, la gente le da su confianza a alguien, ¿no? Obviamente, pero siempre busca quizás no del liderazgo político para no continuar el conflicto, es decir, le da temor, la gente está cansada del conflicto. Fíjese lo complicada de la situación. Hoy salió una encuesta, o ayer salió una encuesta de Interlaces que señala, no sé la veracidad ni cómo fue recogida el campo, pero en todo caso habla de un 38% que volvería a votar por Maduro. Si la oposición va dividida, el sector de ustedes, el sector del G4, del llamado G4 más la ampliación, pues bueno, estaríamos en una situación de división de la oposición y ante esa posición de Nicolás Maduro, tomando como cierta esta encuesta, pues bueno, tendríamos una situación bastante comprometida para el sector opositor. Claro, pero esa misma encuesta, que yo coincido contigo, también dice que el 62-63% no apoyaría a ningún candidato ni de gobierno ni de oposición. Quiere decir que hay una búsqueda del elector, hay una búsqueda de la gente. De ese 60% que no votó en las megaelecciones del 21 de noviembre, andan buscando a alguien, mujer u hombre, alguien que conecte en su discurso y que se identifique con ellos. Y ese 60% puede terminar imponiendo ese outsider que yo te decía, que puede venir del sector privado, puede venir de los medios, en fin, puede venir de los sectores académicos, pero fíjate, para registrarte algo. Eso es tan cierto, el tema de que tú refieres de ese más del 30% a favor de Nicolás Maduro, que fíjate cómo fueron los resultados del 21 de noviembre. Si tú juntas a toda la oposición, fueron 4.600.000 votos aproximadamente, contra 4.200.000 que tuvo la alianza del gobierno y del Polo Patriótico. Significa que efectivamente, como tú lo dices, si nos juntamos, si nos unimos todos,
podemos avanzar a una candidatura, ¿Y sea qué la que hace sea. falta para eso, Timoteo? Bueno, aquí hay un tema, Marisabel, delicado, ¿no? Tú sabes que el llamado G4, yo la verdad que al final no sé cuántos son, porque ahí entiendo que hay por ejemplo, hay un Sí, hay sector que otros. no quiere participar en elecciones y tal, pero bueno, vamos a seguir con la jerga del G4. El problema es que ellos no reconocen este sector, el sector nuestro, que es un sector moderado, por ser moderado, y porque hemos logrado un acuerdo, que lo firmamos el 16 de septiembre del 2019 en la Mesa de Diálogo Nacional, que nos ha traído hasta acá. Hemos creado todas estas condiciones. Cambiamos el CNE en agosto del 2020, lo volvimos a cambiar en enero, en el año 2021, una vez que se estableció la nueva asamblea. Tuvimos elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del 2020. Eso nos permitió anular la dualidad de poder, que fue muy importante porque el país estaba absolutamente detenido. El país no avanzaba para ningún lado. Y ahora estamos en todo este proceso de reinstitucionalización. Bueno, ellos no reconocen a este sector, no solamente a nosotros, digamos a la Alianza Democrática como tal. Por ejemplo, al API no lo reconocen como tal, por darte un ejemplo muy sencillo. Eso significa que eso pasa, a tu pregunta, porque ellos reconozcan a este sector. Nosotros lo reconocemos a ellos, sabemos, sí, lo reconocemos, eso no sería un absurdo no hacerlo. Y siempre hemos estado dispuestos. De hecho, te O puedo sea, tendrían decir, que sentarse los dos sectores. no, que nosotros no tenemos problemas para sentarnos con ellos. Ningún inconveniente. Es ¿Y más, quiénes se niegan? ¿Este otro sector de la oposición? sí, ese sector se niega con sus teorías que, acuérdate que ellos han estado muchos años fuera del país, 3, 4, 5 años. Están empezando otra vez a, no sé, a conocer el país que, no el que dejaron, porque el que dejaron ya no existe. Este es otro país, ¿no? Es un país donde hay ya normalidad política, que no tenemos ese conflicto que tuvimos. Claro, hay que resolver todavía muchas cosas, pero bueno, eso lo, digamos, Claro, bueno, el ese problema de la sector dice que ustedes economía y son, tal. por ejemplo, colaboracionistas que trabajan para Colaboracionistas, el etcétera, gobierno. porque nosotros no apoyamos, por ejemplo, sanciones al país, invasiones, golpes de Estado. Eso nosotros no lo apoyamos ni lo apoyaremos nunca. Nosotros creemos que la lucha es electoral, que la lucha es en el campo democrático y dirimir las diferencias en las urnas electorales. Esa es nuestra tesis, muy sencilla. ¿Y por qué ustedes no van por primarias? Porque, bueno, en estas primarias, o sea, para la búsqueda de esa figura, las primarias no convienen porque están en el tema del outsider. No sé, ¿por qué no se van por No, yo primarias? creo Porque uno que podría pensar que las es primarias es lo que, más amplio para que todo el mundo participe. bueno, eso también también es restrictiva. Yo, por ejemplo, Timoteo Zambrano, cuando estaba en ADN, hicimos las primeras primarias de este país, es decir que, y los resultados no fueron tan buenos, ¿no? Porque tú llevas el conflicto o la diferencia o el debate político a la base y después la recomposición no es fácil. Necesitarías mucho más tiempo para que eso se Y porque recomponga. las maquinarias también me imagino que se ¿No? Y el que movilizan. pierde no termina incorporándose. Ese es un problema serio que tienen las primarias aquí en cualquier parte del mundo, no solamente en Venezuela. Pero además, nosotros observamos que unas primarias, en los términos que ellos están planteando, totalmente excluyentes, que no va a concitar la opinión de la diversidad política de los sectores opositores, sería muy menguada, pues, y no sería representativa. Por lo tanto, sumarnos a unas primarias de esas, donde ellos controlan absolutamente todo y tendrá que pasarse por un reconocimiento de este lado. Y eso Ahora, no lo hacen. hablemos del outsider, que quizá pues lo que más puede atraer al venezolano de a pie, porque bueno, el tema de la política, vamos a estar claros, el tema de la política en estos momentos, tal vez porque faltan todavía 2 años, a la gente quizás pues no le está importando el punto. Lo que sí está importando es el tema económico, calidad de vida, pero Claro. hablemos de este outsider. ¿Qué beneficios pudiera traer un personaje así? Bueno, es decir, digamos que yo en el análisis político pienso que las condiciones hoy, a lo mejor dentro de un año no están dadas, no es otra cosa, pero las condiciones hoy, y yo lo vengo sosteniendo hace 3 años, el escenario político es más factible para un outsider. Porque la gente, tú lo estás diciendo, la gente
no quiere a nadie del liderazgo político, te lo dicen todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas. Hay una encuesta que también habla del 62-63% de rechazo, que no quiere ninguno del liderazgo político. No nos quieren a nosotros ahorita. Eso es un mensaje que nos dan, dice, mire, un momento, ya va, busquemos a alguien, mujer u hombre, que pueda asumir este proceso tan importante del 2004. Vamos a dejarlo allí, tenemos que ir al corte, Timoteo. Al regreso, ¿cómo debería ser ese outsider? ¿Qué condiciones debería tener? ¿Qué pensamiento debería tener? ¿Qué debería representar? Ya venimos aquí con Timoteo Zambrano. Continuamos aquí en A Tiempo conversando con el diputado de la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos, Timoteo Zambrano. Timoteo, la figura del outsider. ¿Quién ahorita es prematuro? Porque bueno, como conversábamos aquí, a lo mejor lo conocemos, a lo mejor no lo conocemos, pero en todo caso, ¿cómo debería ser esta figura? ¿Cómo debería escogerse? ¿Cuáles deberían ser las características de este personaje? Bueno, yo a veces digo, porque como yo tengo como 3 años en esto y cuando me oyen amigos, gente relacionada y tal, y compañeros y colegas de la política me dicen, pero ¿quién es el outsider? ¿En quién estás pensando? Y digo, no, es outsider, yo no tengo ni idea. Yo le digo que eso puede ser un hecho de la realidad política, no es que yo deseo tanto eso, no. Eso puede ser un hecho de la realidad política y ese outsider a lo mejor está en el supermercado caminando, te lo has tropezado cuando estás comprando, haciendo la compra, o a lo mejor pasa ahorita por ahí, por aquí, por el frente de Unión Radio, es decir, va por la calle, va por las plazas, va, no sé, va al cine, es decir, uno no sabe, esa mujer o ese hombre estará por ahí entre nosotros. Yo digo que un outsider, y esto también debe valer para el liderazgo político, tiene que conectar con la gente. Y creo que es muy difícil que la gente piense en un outsider que haya estado metido en el conflicto. Creo que eso es un elemento importante. Debe haber estado fuera del conflicto, debe haber tenido logros. Ese discurso no puede ser un discurso eminentemente político. Los discursos nuestros son químicamente puro políticos. El outsider debe ir más allá de eso. No puede quedarse allí, puede tener rasgos de superación personal en ese discurso, tenderle la mano a todos los sectores, es decir, debe ser una persona muy dialogante, una persona que cree en el diálogo político y que lo primero que haría sería reconciliar al país, aunque vamos en ese proceso, no ha sido fácil, pero continuar este proceso es muy importante. Perdóname que te interrumpa allí, porque no ha sido fácil. Tú me lanzas esa frase y yo tengo que repreguntarte. Bueno, no ha sido Obligación fácil. Periodística. No, está bien. Tú sabes que hemos tenido desde el año 2002, hemos estado en estos procesos de diálogo y claro, y esos procesos, cada proceso va obteniendo algo. Hay logros importantes, desde la reforma de todo el sistema electoral pero ha sido difícil porque al final hubo un parte de agua, y yo diría que a partir del 2018, en la cual nos separamos en el marco de la visión que teníamos del tema del diálogo. O sea, ¿no ha sido fácil por la oposición? No, yo creo que en las dos partes ha existido sectores contra el diálogo, ¿no? Y en unos momentos esos sectores, digamos, han tenido mayor fuerza política a lo interno de cada sector, de cada delegación. Entonces, hemos tenido esa enorme dificultad. O sea, hay presiones dentro del oficialismo y dentro de la oposición, claro, para que el diálogo no se dé. Sí, totalmente. Y eso ha generado que a veces se haya tenido que paralizar el diálogo, han existido otros intereses. Cuando en este país, Marisabel, que yo lo sitúo más o menos 2017, 2018, se polariza la comunidad internacional. Hay una comunidad internacional que se polariza a tal grado que empieza a tutelar a un sector de la oposición y entonces, bueno, no se producen los acuerdos de República Dominicana, aunque hubo un preacuerdo el 2 de diciembre del 2017, pero quedó ahí a punto ¿Y de haber tenido un acuerdo. ¿Por qué no se han concretado otra vez los diálogos bajo el auspicio de Noruega? No, lo que pasa es que, bueno, ahí
ese es un Pues diálogo. está como el cuento aquel, está que sí, que sí, sí, que sí, sí, No, pero es al un diálogo. final... Bueno, porque es que hay un problema de fondo ya, Marisabel, fíjate. Yo creo que la creación de ese escenario de diálogo en México, que es por Noruega, Noruega es el que impulsa ese diálogo después del fracaso de Barbados, aunque yo nunca digo que eso es un fracaso, esa no es una palabra correcta. Yo creo que ahí se echaron también bases importantes, como se ha hecho en todos los procesos de diálogo. Nunca un proceso de eso fracasa como tal. Ahí se consolida, de alguna manera, la visión de la oposición establecida en los preacuerdos del 2 de diciembre del 2017 en República Dominicana. Y que eso es lo que ha dado el marco para que todos los diálogos vayan por allí, ¿no? Pero este diálogo de México nace por dos razones, digamos. La primera es que Estados Unidos había decidido no tener negociación directa con el gobierno venezolano, por lo tanto necesita unos interlocutores y inventan México de alguna manera para ellos tener una interlocución frente al gobierno que lo sigue teniendo hoy en día por la vía del G4. Y luego hoy se quiere mantener México sencillamente porque el G4 quiere seguir vendiendo un conflicto afuera que no existe adentro. Yo creo que aquí hay ya cierta normalidad o normalidad política. Desde esa perspectiva, yo creo que el diálogo de México ya debe terminar, pero hay que terminarlo bien. Creo que ya hay negociaciones directas entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano, por lo tanto, ese elemento ya desaparece de la ecuación. O sea, ya no haría falta ya México. no haría falta. Pero, sin embargo, creo que lo que ellos acuerden finalmente, donde hay mayor avance en el campo energético, deben ir a México, cerrarlo bien, que México de alguna manera valide esos acuerdos, se cierra, porque hay que tener hay que ser respetuoso y educado con México, que ha sido solidario y le ha dado a este país la posibilidad de que estos factores se encuentren. Y además hay otros países que han apoyado ese proceso. Y venirse a Venezuela y aquí abrir el nuevo diálogo, es lo que he venido expresando. Vamos a un nuevo diálogo, fíjate, Timoteo, Marisabel, un nuevo diálogo donde estemos todos, donde estén todos los sectores. Puede ser por representación, eso es muy sencillo, en el 2002 lo hicimos, estaban todos los sectores representados, la sociedad civil, estaban las organizaciones políticas, estaban los sectores productivos y de trabajadores, en fin. Ahí estaban hasta los gobernadores de estado, porque había bastantes gobernadores de lado y lado. Bueno, yo creo que llegó el momento ahora de tener un diálogo en Venezuela no a partir del conflicto, sino a partir de la economía, de los problemas que tocan a la gente, de los graves problemas que tenemos de inflación, el problema del salario, ¿cómo se de la avanza moneda, en lo que tú me estabas diciendo hace un momento, la necesaria reinstitucionalización del país si el diálogo no es político también? No, pero es que ahí vas a tener los partidos políticos en ese pero el diálogo tema amplio. Tendría que incluir el tema de la inclusivo. reinstitucionalización. No, claro, pero es que ya ese proceso lo estamos... Es que fíjate, por eso te decía, México, por ejemplo, no tiene representación parlamentaria. Nosotros en el Parlamento estamos avanzando en un conjunto de reformas. El año pasado, por decirte, aprobamos 40 leyes entre leyes nuevas y leyes que hubo que hacer un conjunto de reformas. El año pasado, fíjate, nombramos el nuevo CNE, que tiene competencia hasta los próximos 7 años, como dice la Constitución. Se encargó de ese horizonte electoral que teníamos el año pasado con las mega elecciones y ahora tiene la responsabilidad de las elecciones 2024-2025, presidenciales y regionales y Parlamento Nacional. Este año ya reformamos la ley del TSJ, nombramos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y ahorita estamos, por cierto, en el proceso con el Comité de Postulación Judicial a nombrar, yo creo que de aquí a antes del receso parlamentario debemos tener seguramente la nueva Defensoría Pública, el nuevo defensor público, no el otro defensor. ¿No? ¿Ustedes están conformes con la composición del TCJ? Bueno, uno nunca está conforme con esas cosas. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, siempre lo ideal es
hasta que este proceso se termine y que esto lleva su tiempo, hubiese sido 2-2-1. 2 de cada lado y uno, pero independiente tenemos que ir a buscarlo a Marte. Será lo ideal no es hubiese fácil. sido 5 que no representan a nadie. No, eso es más difícil. Esa es la Corte Celestial. Esa es la Corte Celestial. Pero indudablemente este CNE es un CNE equilibrado, mucho más equilibrado. Creo que las dos personas que están ahí, tanto Picón como el propio Enrique Márquez, sin duda alguna han tenido el respaldo de todos los sectores opositores y eso ha sido bueno. Hay un nivel de confianza en este CNE mayor que lo que hemos tenido antes, aunque el previo fue el que se nombró en agosto, que llevó las elecciones parlamentarias, no fue fácil, fue una transición claro, complicadísima, el CNE ¿no? como que está mucho más clara la situación, pero en el TCJ ustedes están de acuerdo con lo que sucedió. Bueno, yo estoy en el comité de postulación, ¿no? Y te puedo dar detalles, ¿no? Pero esto, claro, sería para largo, ¿no? Pero te puedo decir unos elementos que son centrales en un comité de esta naturaleza. Primero, que hay una postulación libre, libérrima, eso sí, siempre y cuando cumpla los requisitos de ley. Bueno, ahí se inscribieron más de 500 personas, ¿no? Quiere decir que había una confianza en el propio comité. Y luego, todo el proceso de cantación y todo el proceso del baremo, en la cual que implicó también las entrevistas, etc. Yo entrevisté muchísimo. Bueno, eso te lleva a que hay una igualdad en los mecanismos, en el mecanismo para todos los que participaron. Es decir, ahí no llegó nadie por encima, por fuera de ese mecanismo, ni le llegó nadie sin cumplir los requisitos. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo. Ahora, había que elegir 20. Tan sencillo como eso. 20 principales. Significaba que fueron a la Asamblea Nacional cuando entregamos ese trabajo con todos los filtros que eso implicaba también entonces que la Asamblea Nacional tenía que tener una decisión muy compleja de 20 magistrados. Bueno, ahí sí, sin duda alguna, es normal, entra la mano de la política en ese contexto, como entrará ahorita para designar a la Defensoría Pública. Pero lo importante es que hayan las condiciones, que tengan los requisitos, que no haya el que viene por encima de todo, que se aparece en el último momento, el último día y se aparece alguien. Eso no ocurrió. No hubo papelitos de última hora ni nada. No, yo creo que hay, pero no hay. No fuera. No, eso, o sea, no hubo por fuera. Eso no existió. Pudo haber existido digamos, a partir de la composición política de la Asamblea, sin duda alguna. Pero yo más allá, yo tengo que reconocer lo siguiente, ¿no? Si hay una persona, más allá de su ideario político, aun cuando ahí no puede haber militancia política, pero inevitable su ideario político, pero que cumpla rigurosamente, mira, y ahí tiene una realidad, por lo menos nosotros hacemos esto. Otros países depende del presidente de la República, depende de una persona que es la que dirige todo eso, como es el caso del Reino Unido. La reina le nombra una persona para que esa sola persona pueda nombrar los magistrados. Entonces, yo creo que tenemos que seguir perfeccionando esto. Y la única manera, María Isabel, de perfeccionar esto es estar en el Parlamento. No estar desde afuera, porque es que ahí está el gran error de sectores democráticos. Si hubiésemos participado todos, te garantizo que a lo mejor hubiésemos tenido 150 parlamentarios, 100, no sé, 80, 70, 50. Pero fue una campaña sistemática y terrible contra esa elección. Mira, fue un absurdo. Ya tenemos que despedirnos. No, yo sé. Muchísimas gracias, Timoteo. Interesante conversación. Nuevamente, gracias por estar aquí con María nosotros. Isabel. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa. Si no están aquí, que me matan. Ya venimos con más.